Toda la vida me hicieron sentir invisible, hasta que fui el único que pudo salvarlos. Desde que tengo memoria, sentí que mi lugar en la familia era más el de un espectador que el de un protagonista. Como si hubiera nacido para aplaudir desde la esquina los logros de otros, especialmente los de Sebastián, mi hermano mayor. No importa si estábamos en una reunión familiar, en el almuerzo del domingo o en cualquier evento escolar, él siempre encontraba la manera de robarse la atención. A veces era con un chiste malo, otras simplemente con una mirada arrogante que todos interpretaban como carisma. Para mí, era solo arrogancia. Para ellos, encantó. De niños, mi mamá solía decir que Sebastián era especial. Que tenía esa chispa que pocos tienen. Lo decía como si fuera un don de los dioses, como si cada cosa que hacía, por mínima que fuera, mereciera ser celebrada. Y yo, mientras tanto, me convertía en el hijo que cumplía. El que no causaba problemas. El que traía buenas calificaciones, sí, pero sin hacer ruido. El que aprendió a pasar desapercibido para no molestar. Recuerdo con claridad la vez que gané una medalla en la Feria de Ciencias del Distrito. Fue un proyecto en el que trabajé durante semanas, un pequeño sistema casero de recolección de agua de lluvia. Era sencillo, pero funcional. Llegué a casa emocionado, con la medalla colgada en el cuello, esperando al menos una sonrisa, una palabra de orgullo. Mi madre apenas levantó la vista del celular y dijo, «Ah, qué bien, hijo». Y justo ese mismo día, Sebastián anunció que lo habían aceptado como suplente en un equipo juvenil de fútbol, y la casa se llenó de gritos, felicitaciones y una cena improvisada para celebrar. Esa escena se repitió tantas veces que terminé por dejar de esperar algo distinto. Yo también me acostumbré. Aprendí a felicitarme solo, a guardar mis logros en una caja mental que nunca se abriría frente a nadie. Y lo más duro no era que me ignoraran, sino que justificaran esa diferencia como si fuera natural. Tu hermano es especial. Tú eres fuerte, responsable, no necesitas tanto reconocimiento. Como si una cosa anulara la otra. Con el tiempo, las diferencias entre nosotros se hicieron más marcadas. Sebastián se convirtió en ese tipo de persona que habla en plural como si tuviera una empresa, aunque no tenga nada. Estamos cerrando un negocio, decía, cuando lo que en realidad estaba haciendo era prestar su nombre para movimientos turbios de conocidos. Mis padres no solo lo aceptaban, lo admiraban. Ese muchacho va a llegar lejos, repetía mi papá, sin importar que los relojes que Sebastián llevaba colgados en la muñeca cambiaran cada mes y los carros que manejaba no estuvieran a su nombre. Yo intenté advertirles muchas veces. Les decía que eso no era normal, que nada en sus historias cuadraba, que nadie consigue tanto dinero sin moverse en lugares grises. Pero sus respuestas eran siempre las mismas: no seas envidioso, Darío, tú deberías aprender a tomar riesgos como tu hermano. Y aunque no lo dijeran en voz alta, el mensaje era claro: Sebastián era el valiente. Yo, el mediocre con miedo al cambio. La verdad es que no me faltaban agallas. Me faltaban oportunidades. Trabajaba desde los 17, estudié en las noches, y cada peso que ganaba lo administraba con cuidado. Tenía un apartamento modesto y un trabajo estable como analista en una empresa de logística. Nadie celebró cuando me ascendieron. Nadie supo cuántas veces rechacé invitaciones para quedarme estudiando. A nadie le importó. Y aprendí a vivir con eso. Hasta que todo explotó. Era un jueves por la tarde. Estaba en la oficina, revisando un informe, cuando recibí una llamada de mi madre. Su voz era apenas un murmullo entre sollozos. Se lo llevaron, me dijo, repitiéndolo como si no pudiera creerlo. Se lo llevaron preso, Darío. Tuve que salir al pasillo, buscar un lugar apartado para procesar lo que estaba escuchando. Sebastián, arrestado por lavado de dinero, asociación ilícita y fraude. No era un error. No era una confusión. Habían allanado uno de los locales donde él trabajaba y lo habían encontrado con documentos, cuentas falsas y pruebas más que suficientes para encerrarlo. Lo primero que pensé, y no me enorgullezco de ello, fue: por fin se cayó la careta. Pero lo que vino después fue aún más bajo. Porque esa misma noche, mis padres me citaron en su casa, como si se tratara de una emergencia médica. Fui, a pesar de todo. Y ahí estaban, en la sala, con la cara pálida y los ojos descompuestos. Mi madre fue la primera en hablar. Me dijo que unos hombres habían aparecido por la tarde, que tocaron la puerta sin anunciarse, y que le entregaron un sobre con una cifra escrita a mano y una amenaza implícita: o pagan, o alguien va a salir lastimado. Mi papá no decía nada, solo se frotaba las manos, con los labios apretados. Y entonces lo dijeron, sin rodeos: hijo, necesitamos que nos ayudes. Eres el único que puede. El hijo ignorado. El invisible. El que no servía para grandes cosas, ahora era el único que podía sacarlos del infierno en el que se metieron por idealizar a alguien que nunca fue un ejemplo de nada.
Me quedé en silencio unos segundos, mirándolos como quien mira una escena ajena. Luego me puse de pie, caminé hacia la puerta, y antes de salir les dije: voy a pensar qué hacer. Pero esta vez, las reglas las pongo yo. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, supe que algo dentro de mí se había roto. O tal vez, no era que se había roto. Tal vez, por primera vez, algo en mí se había encendido. Pasaron 8 días desde aquella noche en casa de mis padres. 8 días de silencio tenso, de mensajes que no respondí, de llamadas perdidas de mi madre y uno que otro intento de mi padre por justificar todo como un error de juicio. 8 días en los que caminé por la ciudad con una mezcla de rabia y agotamiento, preguntándome en qué momento había pasado de ser el hijo invisible a convertirse en la única esperanza de esa familia rota. Pero no era esperanza lo que necesitaban de mí. Era dinero. Era resolución. Era alguien que se ensuciara las manos por los errores de otro. Y aunque parte de mí quería darles la espalda, irme a otra ciudad y olvidarlos, otra parte, la que siempre esperó aunque fuera una disculpa, me empujaba a enfrentar todo con una claridad que no sabía que tenía. No iba a salvar a mi hermano. No lo merecía. Pero tampoco podía permitir que mis padres fueran arrastrados por su torpeza y su soberbia. Así que decidí actuar, a mi manera. La primera señal de que todo era más peligroso de lo que imaginaba llegó temprano una mañana. Había salido a comprar pan y un café. Al volver al edificio, el portero me detuvo. Señor Darío, me dijo, nervioso. Un tipo en moto dejó esto para usted. Era un sobre marrón, sin remitente. Lo abrí en el ascensor, mientras subía. Era una hoja arrugada, con una frase escrita a mano: te toca pagar a ti ahora, el brillante del hermano. No era solo una amenaza. Era un mensaje directo. Me estaban observando. Sabían quién era yo, sabían dónde vivía. La adrenalina se me disparó al estómago. Me quedé de pie, solo, en el pasillo de mi apartamento, con la llave en la mano, respirando hondo para no entrar en pánico. Esa noche volví a casa de mis padres. Quería ver hasta qué punto eran conscientes del infierno en el que estaban metidos. Me recibieron en silencio. El televisor estaba encendido, pero nadie lo miraba. Mi madre tenía los ojos rojos, y mi padre, por primera vez en mi vida, parecía más viejo de lo que era. Lo encontré sentado, con las manos apretadas sobre las rodillas, mirando al suelo. ¿Recibieron más amenazas?, pregunté. Mi madre asintió y me mostró el celular. Tenía varios mensajes de voz, todos de números desconocidos. Escuchamos uno juntos. Era una voz distorsionada que decía nuestros nombres, direcciones, horarios. Mencionaron incluso a la señora que les ayudaba en la casa. No estaban improvisando. Estaban informados. Organizados. Fríos. Nos van a matar, Darío, dijo mi madre, con la voz temblorosa. ¿Tú sabías que Sebastián había puesto esta casa como garantía?, pregunté, sin rodeos. Mi padre levantó la vista. No, al principio no. Pensamos que era solo una forma de asegurar un préstamo. Algo legal. ¿Legal? Reí sin ganas. ¿Con qué clase de gente creyeron que trataba Sebastián? No hubo respuesta. Solo silencio. Y en ese silencio, algo en mí se despegó para siempre de ellos. Ese fue el momento en que decidí que no iba a esperar más. Si querían ayuda, tendría que ser bajo mis condiciones. Iba a enfrentar esto, pero no por amor, ni por lazos familiares, sino por dignidad. Porque yo no iba a cargar con la culpa de quedarme de brazos cruzados si algo les pasaba. Así que tomé una decisión: visitar a Sebastián en la cárcel. Pedí una cita. Me la dieron para el lunes siguiente. Ese fin de semana fue una mezcla de ansiedad e insomnio. No por él, sino por lo que necesitaba saber. Porque si iba a hacer algo, debía tener todas las piezas del tablero sobre la mesa. Sin secretos. Sin adornos. El lunes, después de pasar por todos los controles, me senté frente a él en una sala helada. Lo vi más delgado, más gris. Pero no derrotado. Todavía tenía esa arrogancia en los ojos. Me saludó como si nada: ¿cómo estás, bro? No respondí. Solo le pregunté: ¿cuánto debes realmente? Se recostó en la silla como si la conversación fuera sobre el clima. No es tan fácil de explicar. Explícamelo igual. Con nombres, cifras y fechas. Todo. Y entonces empezó a hablar. Me dijo que todo comenzó con un préstamo para un negocio de tecnología. Que las cosas se complicaron, que empezó a deberle a uno para pagarle a otro. Que había usado prestanombres, documentos falsos. Que, en un intento desesperado por mantener las apariencias, había puesto la casa de mis padres como garantía de un préstamo que nunca iba a poder pagar.
Lo escuché sin interrumpirlo. No por respeto, sino porque necesitaba juntar cada pedazo de ese rompecabezas. Y cuando terminó, le dejé claro. No estoy aquí para ayudarte. Estoy aquí para sacar a mamá y a papá del problema en el que los metiste. Si quieres que lo logre, me vas a decir todo. Y si mientes, no solo no moveré un dedo, sino que voy a dejar que te hunda solo. Su rostro cambió. Por primera vez, bajó la mirada. Asintió en silencio. Me dio algunos nombres. Unos alias. Mencionó lugares donde había firmado documentos sin leer, personas con las que se había reunido a escondidas. Y, sobre todo, habló de un hombre al que todos llamaban el doctor. Nadie sabía su nombre real. Pero todos sabían que era el que mandaba. Tomé nota de todo. Me levanté y me fui. No lo abracé, no le dije cuídate. Nada. Para mí, ese hombre no era mi hermano. Era un desconocido con mi apellido. Esa noche, en casa, abrí mi laptop y empecé a cruzar información. Recordé que un antiguo compañero de la universidad, Julián, trabajaba en una empresa de telecomunicaciones. No éramos cercanos, pero teníamos una buena relación. Le escribí. Al principio fue incómodo, pero cuando le expliqué la situación, sin demasiados detalles, pero con la urgencia en la voz, aceptó reunirse conmigo. Nos vimos en una cafetería de carretera. Le llevé un sobre con capturas de los mensajes de amenaza, registros de llamadas, direcciones. Lo revisó en silencio. Luego me dijo: 3 de estos números son imposibles de rastrear. Son líneas prepagadas. Pero este otro está vinculado a un negocio de préstamos rápidos en la zona sur. Un local pequeño. Nada registrado legalmente. Pero sí hay reportes policiales. Varias denuncias. Nada ha prosperado. Me dio la dirección. Algunos nombres. Y una advertencia. Si vas a meterte ahí, Darío, ten cuidado. Esa gente no juega. Lo miré y le sonreí por primera vez en semanas. No voy a jugar. Voy a cobrar. Volví a casa con todo lo que Julián me había dado. Me senté frente al computador y, por primera vez en semanas, me sentí útil. No por el reconocimiento de nadie, sino porque entendí que tenía algo que ellos no esperaban: orden. Precisión. Paciencia. Ellos, los del otro lado, jugaban con el miedo. Con el apuro. Yo, en cambio, estaba dispuesto a mover cada pieza con calma, como si fuera ajedrez. Porque esto ya no era una deuda. Era una guerra silenciosa, y yo no pensaba perderla. Creé un archivo. Le puse de nombre tablero. Ahí comencé a mapear todo: nombres, fechas, audios, ubicaciones. Cada número de teléfono que aparecía, lo crucé con alguna actividad. Cada voz, la transcribí. Me obsesioné. Pero era una obsesión que me sostenía. Porque ya no era solo por mis padres. Era por mí. Por todos los años en los que tuve que tragarme las comparaciones, los debería ser más como tu hermano, los cumpleaños en los que él llegaba 1 hora tarde y de todas formas se llevaba los aplausos. Ahora yo era el que llegaba con algo que importaba. Una noche, después de una jornada de recopilación que me dejó con los ojos secos y el café frío, tomé una decisión arriesgada: ir al local. A ese sitio que Julián había rastreado. No para enfrentarlos. No todavía. Sino para verlos. Reconocer el terreno. Fui con gorra, lentes, ropa sencilla. Aparqué a unas cuadras. Caminé, como si pasara por ahí por accidente. Era una esquina en mal estado. Un letrero borroso que decía servicios financieros independientes. Vidrios oscuros, una puerta de metal y un timbre. Pasé de largo la primera vez. Di la vuelta a la manzana. Y a la segunda, entré. Me recibió un tipo joven, bien vestido, pero con la mirada de alguien que no se sorprende de nada. Me preguntó qué necesitaba. Le dije que estaba buscando un préstamo para levantar un pequeño negocio de repuestos. Me pidió mis datos. Inventé todos. Me preguntó cuánto necesitaba, para cuándo, con qué respaldo. Le respondí sin titubear. Cuando le mencioné que un amigo me había dicho que preguntara por el doctor, su mirada cambió. Fue casi imperceptible, pero lo vi. Se levantó, me pidió que esperara y entró a una oficina al fondo. Me sudaban las manos. Volvió a los pocos minutos. El doctor no recibe a cualquiera, me dijo. Pero si traes la documentación mañana, podríamos agendarte una cita. Asentí. Salí de ahí sin mirar atrás. No iba a volver. No era necesario. Ya tenía lo que quería, sabía que existía, que era real, que estaba ahí. Ahora venía la parte difícil: exponerlo. Esa noche desempolvé una cámara vieja que tenía guardada desde la universidad.
Me aposté 2 noches seguidas cerca del local. Grabé gente entrando y saliendo. Algunos con sobres, otros con papeles. Hice capturas de placas de autos. Guardé horarios. Rutinas. Al tercer día, tenía más material del que pensé que podría reunir jamás. Videos, fotos, audios. Incluso grabé una conversación afuera entre 2 hombres que hablaban de lo que se viene si no paga este fin de semana. Eso no era asesoría financiera. Era amenaza disfrazada de servicio. Con todo eso, armé 3 copias. Una la guardé en una USB sellada en una caja de seguridad. Otra en la nube con acceso restringido. Y la tercera, en una carpeta que metí en mi maletín. Y entonces, hice la jugada más arriesgada de todas. Contacté a uno de los hombres que había visto en las fotos que Julián me proporcionó. Usé un número desechable. Le dije que necesitaba hablar. Que tenía información. Que era mejor que lo escuchara antes de que alguien más lo hiciera. Acordamos vernos en una cafetería de la zona industrial. Un sitio de tránsito, sin cámaras, sin historia. Me senté solo, con el maletín sobre las piernas. Él llegó puntual, serio, incómodo. Me preguntó si era yo el que lo había citado. Asentí. Habla rápido, me dijo, sin mirarme mucho. Puse la carpeta sobre la mesa. La abrió. Vio las fotos. Los audios. Las capturas. No dijo nada por un rato. ¿Qué querés? Que borres a mis padres del sistema. Que no les vuelvan a hablar, a mandar nada. Que se olviden de ellos. ¿Y si no? Saqué el celular. Le mostré un video. Él, recibiendo un sobre en la entrada del local. Mencioné la dirección exacta. Le dije que ya lo había entregado a un periodista y que si algo me pasaba, el resto del país iba a enterarse. Me miró, por fin. Con esa mezcla de miedo y respeto que nunca había visto en los ojos de nadie de mi familia. ¿Quién sos? El hijo que siempre ignoraron, respondí. Pero ahora soy el que decide. Se llevó la carpeta. No le pedí confirmación. No le di más detalles. Me levanté y me fui. Esa noche, dormí. Al día siguiente, mis padres me llamaron. Un tipo en moto vino. Sacó un papel del bolsillo, lo rompió frente al portón y se fue, me dijo mi madre. Lo supe en el instante. Era el mismo papel con la cifra absurda. La misma amenaza. Ahora en pedazos. Yo no era como Sebastián. Y ellos ya lo sabían. Después de aquel día, el ambiente cambió. No solo en la casa de mis padres, sino dentro de mí. Era como si, al fin, el equilibrio se hubiera invertido. Como si por primera vez en la historia de esta familia, yo tuviera la palabra final. Pero lejos de llenarme de satisfacción, lo que sentí fue una mezcla entre agotamiento y vértigo. Porque cuando uno vive años enteros en la sombra, salir a la luz no es solo un acto de justicia, también es un duelo. Un duelo por la versión de ti que no volverá. Mis padres, por ejemplo, comenzaron a mirarme distinto. No decían mucho, pero lo notaba. Ya no me daban órdenes disfrazadas de consejos. Ya no opinaban con esa condescendencia irritante. Ahora escuchaban. Bajaban la cabeza cuando yo hablaba. No sé si por respeto, por miedo o porque se habían dado cuenta de que sin mí no habrían sobrevivido. Pero eso no arreglaba nada. Los daños no se curan con gratitud tardía. Yo seguía con mi rutina de recopilar datos, mantener los respaldos a salvo y revisar los movimientos de esa red que parecía desvanecerse, pero que aún respiraba bajo la superficie. No bajé la guardia. Ni un día. Sabía que si aflojaba, si daba por cerrada esta historia antes de tiempo, iban a volver. Y entonces, llegó algo inesperado. Un mensaje. No de los criminales, no de mis padres. De una mujer. Una desconocida. Era un correo sencillo, sin asunto. Comenzaba así. Hola. Leí tu historia. O mejor dicho, supe de ella por un foro en el que alguien compartió parte del informe que armaste. No sé si te interesa, pero creo que tengo algo que podría servirte. Al principio pensé que era una trampa. Pero el mensaje era demasiado honesto, demasiado crudo para ser fingido. Me hablaba de su esposo, de cómo se había quitado la vida después de meses de acoso por parte de una red similar. De cómo nadie le creyó. De cómo las denuncias quedaron archivadas. De cómo ella solo quería que alguien supiera que no estaba loca. Me ofreció detalles. Pruebas. Audios. Capturas. Nombres que coincidían con los míos. Me di cuenta de que esto era más grande de lo que pensaba.
Que lo que había hecho no solo me había salvado a mí o a mis padres, sino que podía abrir la puerta a otros que, como yo, habían sido arrastrados a este infierno por culpa de las decisiones egoístas de sus seres más cercanos. Le respondí. Le pedí permiso para incluir su testimonio en el informe. Me dijo que sí. Que no quería venganza. Solo quería que alguien más hablara. Y así, lo decidí. Fui con todo ese material a un periodista independiente. No quería televisión, no quería focos. Quería a alguien que no tuviera compromisos. Que pudiera contar la historia sin adornos ni intereses. Lo encontré a través de un contacto que tenía en la universidad. Era un hombre mayor, de mirada firme y voz pausada. Escuchó todo. 2 horas enteras sin interrumpirme. Tomó notas. Me pidió pruebas. Le mostré todo. ¿Por qué tú? Me preguntó al final. Porque nadie más iba a hacerlo, le respondí. Pasaron 2 semanas. Yo seguía en mi rutina. Mirando por el retrovisor. Revisando las cámaras de mi edificio. Volviendo a casa por calles diferentes. No tenía miedo, pero tampoco me confiaba. Sabía que esta clase de gente no olvida rápido. Y entonces, un día, a las 7:48 de la mañana, recibí una alerta en el celular. El titular decía: Red de préstamos ilegales y extorsiones operaba desde hace más de 6 años en barrios del sur del país. Investigación exclusiva. Al abrir el artículo, supe que era mío. No llevaba mi nombre, ni el de mi hermano, ni el de mis padres. Pero cada dato, cada descripción, cada audio era parte de ese infierno que había vivido. Lo habían contado como debía contarse, sin dramatismo, sin morbo, con precisión. En la última línea, decía que el caso ya estaba en manos de la fiscalía. Llamé a Julián. Le agradecí. Me dijo que me cuidara. Que lo que había hecho no era menor. Colgué. Respiré. Cerré los ojos. Había terminado. O eso creí. La publicación del reportaje fue como lanzar una piedra en un estanque quieto, las ondas no se detuvieron. Durante días, comenzaron a llegarme mensajes anónimos por correo, por redes, incluso por números que no tenía registrados. Algunos me agradecían. Otros solo decían gracias por hablar por los que no pueden. Pero también hubo unos que intentaban intimidar, que me advertían que no me metiera donde no me llamaban. No respondí a ninguno. No porque no me importaran, sino porque ya no iba a jugar bajo las reglas de nadie. Yo había hecho mi parte. Lo que viniera después, no era mío. El mayor impacto, sin embargo, vino desde dentro. Desde mi casa. Desde esa familia que durante años me había dejado en segundo plano, que me había encasillado como el tranquilo, el que no molesta, el que no tiene brillo. Mi madre, una tarde cualquiera, me llamó. Era una conversación que no esperaba. Empezó con su voz temblorosa, hablando de cosas sin importancia, la lavadora, la vecina, el calor, hasta que de pronto, en seco, lo soltó. Dijo, yo sé que no siempre te hicimos sentir importante. Pero tu papá y yo, estamos orgullosos de ti. No lloró. No pidió perdón. No suplicó. Solo lo dijo. Así, sencillo. Y dolió. Dolió porque durante décadas, cada célula de mi cuerpo había deseado escuchar eso. Dolió porque ahora que lo decían, yo ya no lo necesitaba. Le agradecí. Y colgué. Ese día dormí con una mezcla de paz y rabia. Porque las heridas no se cierran con una sola frase. Pero algo cambió. Los vecinos empezaron a comentar. Que el hijo menor es el que sacó todo adelante. Que el que parecía invisible fue el que salvó la casa. Mis padres no decían mucho, pero sus gestos hablaban, ya no me hablaban con lástima ni condescendencia. Ahora lo hacían con cuidado. Con respeto. Y eso, por fin, se sentía justo. Mi hermano, mientras tanto, seguía en prisión preventiva. La investigación se había extendido. Nuevos nombres, nuevos cargos, nuevos documentos salían cada semana. Lo que empezó como una simple estafa se había convertido en una red internacional de fraude y lavado de activos. La fiscalía ya hablaba de penas que superaban los 15 años. Una tía me dijo que él sabía perfectamente quién había empezado todo esto. Que en la cárcel, su silencio sobre mí era absoluto. Que nunca me nombraba. Algunos decían que me odiaba. Otros, que no podía asumir que había sido su hermano el simple quien desbarató todo su imperio de cartón. Pero ya no me afectaba. No por frialdad. Sino porque entendí que su odio era la confirmación de mi victoria. Porque si él pensó que toda su caída era culpa mía, entonces nunca entendió que su tragedia no fue la cárcel, sino haberse creído superior a todos los que lo quisieron. Yo no lo traicioné.
Él se traicionó solo. Mis días se volvieron más serenos. Trabajaba, dormía, comía sin angustia. Mi cuerpo dejó de sentirse como una trinchera. Empecé a cuidar de mí como nunca antes. Cambié de número, cerré redes sociales. Limpié mi círculo de amistades. Me volví selectivo, no por orgullo, sino por salud. Una tarde, mientras caminaba con mi perro, pasé frente a la casa de mis padres. Estaban en el porche, sentados uno al lado del otro, como si fueran dos figuras antiguas tratando de entender el presente. Me saludaron con una leve sonrisa. Y por primera vez, sentí que me miraban de verdad. No como el hermano del brillante. No como el hijo callado. Me miraban como alguien a quien no podían ignorar. Y eso fue suficiente. No busqué más. No reclamé más. Solo asentí con la cabeza, y seguí caminando. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.